Pero como es la iglesia que Cristo quiso fundar y el Espíritu Santo le acompaña, es que ésta se sostiene y luego pues es también sustento para nuestra fe. Porque claro, ¿cómo es que esto no se fue a la deriva? Bueno, porque la sostiene el Espíritu Santo. Esa es la explicación que damos a partir de nuestra fe. ¿Por qué nuestras humanidades, por qué nuestras falencias, por qué mis miserias nos han impuesto en la iglesia y la han derribado? Porque la roca es Cristo, en Pedro, y a través de ella las puertas del infierno no van a prevalecer. Dice, yo les leo ya, yo sé que no todos pueden ver con claridad, pero yo les ayudo leyendo desde acá. Algunos teólogos colocan la fundación de la iglesia en el contexto post-pascual, es decir, lo conversamos, la iglesia, ¿cuándo se fundó? Bueno, decimos principalmente en Pentecostés, pero también en el momento en que a Pedro se le nombra cabeza de la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No edificaré mis iglesias o varias iglesias, sino que edificaré mi iglesia. Pero luego los teólogos del Vaticano II creyeron también de que al final todas las obras de Cristo fueron fundacionales, porque en todo momento fue dejando su semilla y esta germinó, por supuesto, a partir de Pentecostés. Lo mencionamos esto aquí del... bueno, para quienes no han estado, porque creo que esto es un elemento importante, ¿no? El término subsistit in, un término clave que utilizó el Vaticano II para explicar la gracia que se derrama en la iglesia. Lo repito y de forma sintetizada, ¿no? Existen elementos de verdad, semillas del verbo, dirá San Agustín, y también el Vaticano II recuperando San Agustín. Semillas del verbo en algunas otras denominaciones cristianas o manifestaciones de fe, porque algún elemento de verdad hay. Es decir, en las religiones del Asia, por ejemplo, profesan el no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. No podemos decir que aquello está mal, no, está bien, es lógico. No hay que hacer a otros lo que no quisiéramos que nos hagan. Hay algún elemento de verdad, por tanto, semilla del verbo. Pero si queremos acercarnos al árbol grande, frondoso, que da fruto abundante, este se encuentra en la iglesia que Cristo quiso fundar, que es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque toda la gracia, todo el amor de Cristo se derrama plenamente a través de los sacramentos. Y los sacramentos se encuentran en toda su plenitud dentro de la Iglesia Católica, los sacramentos que conocemos. Por eso que el término subsistit in, subsisten plenamente en la Iglesia. Poníamos el ejemplo de que si de repente algún pariente que venía de una mala vida, de adicciones y demás, en alguna otra religión o manifestación cristiana, encontró algún rumbo y dejó aquel vicio, voy a reconocer de que efectivamente esto le hizo un bien. Hay un elemento de verdad, pero si seguimos buscando a Cristo, si seguimos buscando a nuestro Señor, si seguimos escudriñando las Escrituras, como ya conversábamos por el caso, por el testimonio de conversión de Scott Hahn, de Roma Dulce Hogar, que ya lo recomendamos, nos encontramos con que nos vamos a encontrar en la Iglesia Católica. Una de las cosas que al hombre le asombraba mucho es que cuando fue a una misa por primera vez, él que era un biblista, le volvió loco cómo es que toda la misa, no solamente la proclamación de la palabra, todas las oraciones de la misa tienen fundamento bíblico. Él encontró a San Pablo en todos lados, por ejemplo. Y como no, pues en el relato de la institución, la consagración, ¿no? Entonces esto le atrajo aún más, ¿no? El haberse encontrado con la palabra viva de Dios en la Eucaristía, que es el sacramento más grande de la Iglesia. Luego, ¿cuáles son los elementos fundamentales para decir que yo pertenezco a la Iglesia que Cristo quiso fundar? Son 3. Primero, profesión de fe, es decir,
compartir el mismo credo. El credo que rezamos aquí todos los domingos es el credo niceno-constantinopolitano del año 325, por el cual casi se matan entre ellos, pero del mismo que San Atanasio, que lo celebramos hace poco, fue el sucesor de Alejandro, que se impuso con santa bravura para que se respete y se descubra con ojos de fe y con ojos de razón, obviamente, la doble naturaleza de Cristo y Dios unitrino, que hasta ese momento pues era algo que estábamos escudriñando aún, que era muy difícil, ¿no? Es un gran tema, pero hay que comprender, entre paréntesis, ¿no? Me desvío un poquito al pueblo judío. El pueblo de Israel rechazó el politeísmo para entrar al Dios único del pueblo, al monoteísmo. Y toda su vida, pues un pueblo monoteísta. Con la llegada del Señor, ¿verdad? Y luego nuestra salvación en la cruz, ¿cómo mantenemos el monoteísmo con el Verbo hecho carne? Se metieron en un liazo, ¿no? Porque no querían perder el monoteísmo. Es decir, ¿cómo explicamos Dios uno y trino? Fue un gran trabajo, durísimo, pero que se selló en el concilio de Nicea y se terminó de cerrar en Constantinopla y un poquito más en Calcedonia. Pero todo eso trajo como fruto nuestro credo. Entonces, decir que soy cristiano es tener una misma profesión de fe. Por tanto, cuando estemos en la Santa Eucaristía, hay que rezar el credo sabiendo lo que estamos diciendo, porque decimos verdades de fe. Y estas se pueden decir muy rápido, nos puede pasar a muchos. Pero recordemos que estamos haciendo casi que un juramento en ese rato, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único nuestro Señor, ¿no? Creo en la Santa Iglesia. Decimos muchas cosas, ¿no? Es el fundamento de nuestra fe, la fe condensada allí. Segundo vínculo de comunión después de la profesión de fe, los sacramentos. Los 7 sacramentos. ¿Por qué es un vínculo de comunión? Porque son los signos visibles en los cuales Dios derrama todo su amor a su pueblo. ¿Cuál es la experiencia de amor de Dios que tiene un hombre, un hijo de Dios? A través de los sacramentos, principalmente a través de los sacramentos. La oración es un medio, el rosario como otra oración es un medio, pero los signos visibles que Cristo ha dejado para derramar todo su amor, son los sacramentos. La Eucaristía, el bautismo, el matrimonio, la oración sacerdotal, la Santa Unción, la reconciliación y la confirmación. En ellos se derrama plenamente su amor. Pues claro, porque llamarse cristianos y decir, pues yo voy a misa el domingo cuando puedo, o en vacaciones de los chicos no voy, pues no estamos viviendo nuestra fe. Y por tanto, estamos perdiendo un vínculo de comunión a la Iglesia. No es que la Iglesia nos vota, es que yo me estoy separando de la Iglesia. Eso es importante saberlo, ¿ah? La Iglesia nunca separa a sus hijos. Son los hijos, nosotros los que nos alejamos de la comunión con la Iglesia. Tercer vínculo de comunión, la jerarquía. Jerarquía entendiéndose que la Iglesia se sostiene en Pedro y bajo Pedro, con Pedro, bajo Pedro. Y el representante o el sucesor de San Pedro en la Iglesia es el Papa León XIV. Por eso cuando hubo pues el cónclave y luego todo lo demás, decían algunos periodistas con error, este es el sucesor de Francisco. No es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro. Que hay una sucesión de papas ininterrumpida desde Pedro hasta León, por supuesto. Pero todos le suceden directamente a Pedro, porque hacen las veces de Pedro como piedra de la Iglesia, vicario, es decir,
representante de Cristo aquí en la tierra. Por tanto, saberé que el Papa, aparte de la gran misión que recibe y el gran peso que le toca cargar, tiene un auxilio particular, una gracia particular del Espíritu Santo para llevar la iglesia de Cristo. Para llevar la iglesia de Cristo. Por tanto, recordar siempre, con Pedro, bajo Pedro. Porque no estamos bajo un hombre, no estamos bajo un representante, no estamos bajo un director ejecutivo, presidente, gerente general, no. Estamos bajo el vicario de Cristo. Estamos bajo la piedra y con la piedra. Y por tanto, su obrar no es meramente humano. Su obrar cuenta con la gracia del Espíritu Santo. Y éste le guía y le acompaña. De allí que se puede caer en el error, y ya voy a hablar de los errores de los otros, en la cual hay algo que el Papa León haya dicho y no me guste, y yo empiece a airarlo, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? Pues claro, si yo tengo un problema en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, pues los problemas se solucionan dentro de casa. Yo no ando airándolos en mis círculos sociales, ¿verdad? Porque ahí no estoy con la casa y bajo la casa, ¿no? Ahí actúo fuera del hogar, fuera de la casa, haciendo quedar mal a mi esposa, a mis hijos. De manera paralela, con Pedro, bajo Pedro. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia no es este presidente, este director, este gerente, esta persona. No. Es esta persona concreta, sí, pero que cuenta con un auxilio particular y por tanto yo confío en ese auxilio particular que tiene del Espíritu Santo y estoy siempre con Él. Por tanto, pues, si alguna cosa, algún detalle no nos gusta del Papa actual o del Papa anterior, por una opinión particular, pues de repente reflexionarla, dialogarla con algún otro hermano para tener mayores luces sobre la opinión y a partir de allí, pues, meditarlo en el corazón, ¿no? Porque luego, pues, es un signo de quebrar la unión, porque no estamos llamados a ser, bueno, como es hoy en día, ¿no? Opinadores de todo, ¿no? Somos todólogos, ¿no? Ahora, de repente hay un Papa nuevo y somos expertos en la iglesia y hablamos de la iglesia y no vas a misa ni el domingo, ¿no? Entonces, con Pedro, bajo Pedro, porque así también establecemos la unidad como pueblo. Es decir, es, por ejemplo, lo menciono, pero no como un tema, sino para citarlo, la reforma, ¿qué sucede? La reforma sucede al principio de los años 1500, siglo XVI. Pero este intento de reforma de Lutero sucede sin Pedro y fuera de Pedro. Aunque muchas cosas pudieron haber sido verdad, pero sucedieron sin Pedro y fuera de Pedro. Sin la iglesia y fuera de la iglesia. Y las consecuencias están claritas en cualquier libro de historia. Pero luego, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo. ¿Y qué tuvimos luego? A San Francisco, a Santa Clara de Asís, a San Ignacio de Loyola, la contrarreforma. Es decir, con Pedro y bajo Pedro, en la iglesia y no fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos va a abandonar. Rechazando la acción del Espíritu Santo y actuando desde afuera, el pecado se llama herejía. Rechazando los sacramentos y el poder de su gracia para reconciliarme con Dios, el pecado se llama apostasía. Alguna vez lo comentamos, ¿no? Aquellos que quieren rechazar la fe, que se han tomado la molestia de ir a sus parroquias donde fueron bautizados y dijeron, por favor, bórreme los libros de bautizo porque yo no quiero ser considerado católico entre ustedes, la iglesia puede poner abajo apostato, rechaza el sacramento. Pero eso es por hacerle un favor de papel, porque por más de que se escriba apostato, deja de ser hijo de Dios.
no pierde la gracia, porque la gracia marca un signo indeleble, un signo imborrable, y será hijo de Dios para la eternidad. Y luego, el pecado contra la profesión de fe se llama herejía. Como el tío en todas las reuniones de Navidad: mijito, usted que va a misa todos los domingos, me decía a mí cuando yo estaba en el colegio, usted que va a misa todos los domingos. Sí, como usted también debería ir, ¿no? ¿Va a misa todos los domingos? Yo creo que la iglesia tiene que hacer esto y modernizarse, y esto de que de la Virgen, mijito, y ir a misa todos los domingos. Yo creo que eso no está bien, que el Papa tiene que pensarlo mejor. Irse contra el credo, irse contra la profesión de fe, ¿verdad? Pues se convierte en una herejía. Sí, pregunta. Bueno, no sé si usted ha escuchado, hay un movimiento eclesiástico que quiere nombrar papas, perdón, quiere nombrar obispos. Sacerdotes No, o obispos sin la venia del Papa. Ya. O sea, que intermedio el Papa. O sea, Si estás metido en un tema de maligno. sí. Sí, por supuesto. Es lo que pasa con... Pero eso es ahora que se necesita. Posterior al Vaticano II, surge un movimiento fundado por el obispo Lefebvre, ya fallecido, el cual se separó de la Iglesia, lo cual es un cisma, y en un intento de mantener la unidad se han hecho diálogos, que es lo que hemos estado hablando, para que sigan celebrando según el rito del Vetus Ordo, el anterior, el tridentino, pero que sigan dentro de la Iglesia, ¿no? Se han llegado a ciertos acuerdos, ¿no? Pero ellos últimamente han insistido en que se ordenen además nuevos obispos, porque los sacerdotes han ordenado, pero nuevos obispos, ¿no? Con el Papa Benedicto se logró grandes avances y era su ilusión. Es que de verdad, somos, no sé, yo a veces pienso, somos bien tontos, ¿no? Benedicto fue de los más ecuménicos, aunque uno lo vea todo serio, cosas así, no muy académico, capaz cuadrado. No, era el hombre más ecuménico. Hablaba con todos, hablaba con todos. ¿Cuánto ha escribido como cardenal por el diálogo interreligioso? Ha escrito un montón. E incluso se ha peleado con algunos que, en pos del diálogo, han diluido la fe y se aguanta un ratito. Diálogo sí, pero la misión no deja de perder su esencia. No vamos a rebajar la fe, ¿no? A decir algo que no es. Y él promovió mucho esta relación con que también se conoce con el movimiento San Pío X, que en el fondo son los que surgen a partir del obispo Lefebvre, ¿no? Este año es una situación un poquito crítica porque no se les ha permitido ordenar obispos nuevos. Y está un poquito en tensión. Pero esto fue en marzo, no he vuelto a decir nada más, y creo que a finales de mayo o de junio querían hacer estas ordenaciones sí porque sí. Recemos por la unidad de la Iglesia, porque ellos son producto de rechazar el Vaticano II, cosa que también habrá sucedido en su tiempo con el Concilio de Trento, ¿no? Pues que hay que recordar, ¿no? Con Pedro y bajo Pedro. Y no es una cuestión de la misa, porque digamos es lo más visible, ¿no? Es que la misa es distinta porque antes es tridentina y este es el Novus Ordo y es el misal de Pablo VI y es como la ven ahora y etcétera, etcétera. Ahora es un gran tema, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué corresponde a ti y a todos? Recemos por la unidad de la Iglesia. Recemos por la unidad, porque en su misma unidad hay pluralidad. Por eso es que San Agustín dice una cosa bellísima, a ver si me acuerdo bien. En lo esencial, unidad. En lo discutible, libertad. Y en todo, caridad. Y es un lineamiento para el diálogo, ¿no? Un poco de paciencia, ¿no? Porque si en Vaticano II trajo tremendas cosas buenas para la Iglesia, pues quienes no le comprendieron bien, pues trajeron luego graves consecuencias, ¿no? En ciertas comunidades religiosas. Papa Benedicto XVI decía cuando era Papa, porque se escuchaba el rumor, un nuevo concilio, un nuevo concilio, un nuevo concilio. Y el Papa Benedicto decía, todavía no hemos terminado de
lo digo en guayaco, ¿no? Todavía no hemos terminado de digerir el Vaticano II. O sea, todavía no lo exprimimos todavía. No, todavía no lo he terminado de exprimir, ¿no? Y de hecho, el Papa León, en sus catequesis, está meditando los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Aún hay mucho que exprimir. Hay mucho que recoger. O sea, no hemos terminado de recoger todos los frutos de esta cosecha. Eso es lo que quiere explicar el Papa Benedicto, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo nos ilumine y también pues que seamos pues elementos de unidad, ¿no? Buena pregunta la suya. Bien, ¿alguna otra cosita? Vínculos visibles de comunión, profesión de fe, sacramentos, jerarquía, con Pedro y bajo Pedro. Eso nos hace miembros, pueblo de esta iglesia. Algunas reflexiones sobre la pertenencia a la iglesia, lo voy a leer. No somos un club de salvados, sino un pequeño rebaño que comunica los dones de los que participa. Es importante, ¿no? En pos del diálogo. No somos un club de salvados. Primero porque no tenemos ganada la salvación. Todos estamos en constante conversión, rogando por nuestra fidelidad, porque no le fallemos al Señor, porque no le traicionemos. Porque por más comprometido que esté con Cristo, los santos se creían capaces de la traición más grande. ¿Por qué? Porque reconocían su condición de pecadores. Por tanto, atentos. Por tanto, pues saber que no hay que dormirse en los laureles. La salvación no está ganada. La salvación se alcanza hasta el último suspiro de nuestra vida. Y por otro lado, no somos club de salvados porque también tenemos que quitarnos esa idea en la cabeza de que a veces cometer el error de mirar con un poquito de prejuicio al hermano que, viniendo de una vida difícil, alejada de Dios, capaz una fe que no recibimos ni tú ni yo, es una fe un poco pobre, pues viene a la iglesia, quiere rezar y uno le ve, mínimo que entra en short a la iglesia y se pone a rezar, parado. Uno dice, ¿qué hace en short en la iglesia? ¿No? Padre le va a decir algo, padre, mira, anda en short. ¿Qué quita que esa persona se está convirtiendo en ese rato, ¿no? Se está acercando a Dios. Por tanto, no somos un club, no somos una asociación, hay que acoger. Y supongo que lo habrán visto también cuando vienen a la adoración en la capilla. Viene todo el mundo, todo el mundo. Y mucha gente encuentra su conversión conversando con el Señor allí expuesto. Y uno dice, sí, ese fulano, que pinta muy de mundo, muy mundano, etcétera, pero está haciendo un camino de conversión. Es decir, si el Señor ha sido profundamente paciente conmigo en toda mi conversión, yo estoy llamado a ser profundamente paciente y misericordioso con cualquier hermano que entra a mi parroquia, que entra al Santísimo o a la misa y está dando sus gateos, sus pininos de volver a la casa de Dios. Por tanto, acoger. La actitud siempre es acoger, porque en la iglesia acogemos, recibimos. Ya sabemos, el que no está es el que ha decidido alejarse. Y nosotros, ¿qué nos corresponde? Acoger a todo quien quiera volver, a todo quien quiera encontrarse con el Señor. Segunda cosa. Bueno, pues, más ad intra, ¿no? Fraternidad con quienes comparto los vínculos de comunión. Es decir, con quienes somos hermanos por el bautismo, con quienes somos hermanos por una consagración, por quienes somos hermanos por algún tipo de asociación, ¿verdad? Es decir, si estamos llamados a ser iglesia universal, unidad, con cuánta mayor razón entre hermanos que comparten un carisma, un patrono, una devoción en particular, en este caso San José, ¿no? Con mayor razón fraternidad, con mayor razón paciencia, con mayor razón diálogo. Porque luego, quien más se acerca a la iglesia, quien más se convierte a Cristo, está llamado a ser cada vez mejor ejemplo. Porque estamos más expuestos a ser foco de atención de nuestra familia, la gente en el trabajo y demás. Porque nos ven como referencia, ¿no?
en la oficina. Bueno, el abogado, sí, el abogado es el que va a misa todos los días, o va a misa domingo, lunes y martes, qué sé yo, el ingeniero tal. Por tanto, somos ejemplo de vida cristiana, porque con una vida coherente y una fe viva, sin decir una palabra, podemos convertir a muchísima gente, simplemente porque damos testimonio de una vida santa, de trabajo, decente, honestos, sinceros, de una vida de fe que lucha. Alguien me explicaba, me hacía esta reflexión que me parece bellísima. Los santos no son los que procuraban esconder sus defectos para no dar un mal ejemplo y demás. No, los santos son los que abrían su corazón y todas sus entrañas y a la vez mostraban sus defectos, pero no dejaban de mostrar la lucha constante contra ellos. Es decir, no hay que temer, porque eso es propio de las tinieblas, ¿no? Esconder nuestros defectos. Que si se notan, pero que se note también que estoy luchando. Y eso es santo. La transparencia. Quien vemos y leemos, bueno, ese es, no es otro, ese es. ¿Sí? Por último, aquí está. En lo esencial, unidad, en lo dudoso, en lo opinable, pues libertad, y en todo, caridad. San Agustín. Un amigo sacerdote decía, yo creo que San Agustín tenía algo de, ¿cómo se llama a estos niños que son súper inteligentes de chiquitos? Un tipo de autismo, porque nunca paró de escribir. O Asperger, nunca paró de escribir. ¿De qué escribió San Agustín? De todo. No le faltó ningún tema. Escribió de todo. De lo que más habló, pienso yo, es sobre la gracia. El sacramento del bautismo también, ¿no? Y la justificación. Pero de allí escribió de todo. O sea, el hombre no paraba de escribir. No es que le gustaba escribir, no. Estaba ya en otros niveles este hombre. Y tiene la capacidad de, en poquito, decir mucho, ¿no? Como esta frase, ¿no? En lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, y en todo, caridad. Bien. Yo creo que con eso damos por terminada nuestra charla. Si hay preguntas, adelante, y si no...